Bueno, entonces voy a continuar desde donde yo dejé la clase pasada. Esto de relajar la IIA, la independencia de alternativas irrelevantes. Pero lo que voy a hacer, esto va a parecer súper raro, pero es lo que me toca hacer, si no, esto no va a terminar. Esto es muy lento, entonces voy a poner a correr esta parte del código, no todo el código, sino esta parte del código, que es lo que aplica a esta sección. Lo voy a poner a correr porque es demorado y es parte de las ineficiencias básicamente que tiene este tipo de estimación. Entonces lo voy a dejar corriendo mientras hacemos otras cosas. Después podemos hablar sobre cómo se interpreta. Hay cosas que van a correr rápido, están corriendo rápido mientras estamos hablando, pero hay un punto, hay unos comandos que sí se demoran. Creo que es este. Se empieza a demorar, precisamente porque tratan de relajar esta IA. Y eso de relajar la IA es, o sea, solamente con ver esto, se van a ir dando cuenta que es muy ineficiente. Debe ser lento. Y eso que esta máquina es bien potente. Esta tiene un i7 con 32 GB de RAM y disco sólido, e igual se demora una eternidad. Es muy ineficiente. Qué sé yo, quizás con otras versiones de Tata quizás sea más rápido, no estoy seguro. Pero bueno, veamos esto. Entonces, bueno, voy a volver un poquito más atrás, estaba revisándolo hoy. Bueno, pero antes de... hagamos un repaso rápido de esta última parte de la clase pasada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la IA? Repasemos rápidamente esto de la IA. eh, y veamos qué es lo que ocurre. O sea, entonces habíamos dicho que había un tema ahí del modelaje en general del logit, del multinomial logit. Ni siquiera multinomial logit, es conditional logit porque acá estamos ya metiendo características de las opciones. Entonces son características de los individuos y características de las opciones. Entonces en este caso lo que se está haciendo es representar en esa notación bien simple que estoy siguiendo en este caso a Hansen, es decir, que las probabilidades de que yo elija la opción J depende de las características de J y las probabilidades de elegir H, una opción H alternativa, depende de las características de esa opción H. Eso es lo que estamos denotando ahí. Entonces, pero los betas son los mismos. Acá lo que está cambiando es el valor de los regresores, pero los betas son los mismos. Y ese X, eso tiene que ver con cómo está modelado el conditional logic. O sea, eso es el resultado de cómo está armado el conditional logic. La siguiente igualdad es simplemente por propiedad de función exponencial, no estamos haciendo nada súper especial. Entonces, básicamente, dado que es una división de exponentes, entonces me queda el exponente del numerador menos el exponente del denominador, básicamente porque es una división de dos funciones exponenciales. Eso es propiedad de función exponencial. ¿No se acuerdan? Les toca repasar un poquito de matemática. Entonces, esa es la última parte. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esa última expresión? Eso lo hemos visto al último en la clase pasada. Si no, repasen el video de la clase pasada. Entonces, básicamente eso, en cristiano, lo que me está diciendo es que la probabilidad relativa, porque es un cociente de probabilidades, de dos alternativas solamente depende de los atributos de esas dos alternativas. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Eso se ve un poco inocuo, se ve como no importante. O sea, básicamente eso también se puede ver cuando uno piensa en las utilidades, digamos, implícitas, digamos, de estos modelos, porque estos modelos tratan de modelar, recuerden, las preferencias de los individuos, de por qué toman una elección y no la otra. Bueno, esto también se puede escribir entonces de esta forma. Entonces, básicamente, donde A y J es independiente de X y J. Eso es lo que normalmente suponemos. Entonces, la idea es que la IA implica que agregar otra alternativa o cambiar la alternativa de una tercera alternativa no afecta a las probabilidades relativas entre J y H. A la gente eso le parece un poco raro, ¿ok? Le parece un poco raro, resulta inverosímil. Veamos un ejemplo rapidito. Por ejemplo, el ejemplo clásico, este es un ejemplo clásico, pero uno puede imaginar muchos otros ejemplos. Este es el ejemplo más clásico de todos. La idea es que, por ejemplo, si tenemos que elegir medios de transporte, la idea es que
viajar en tren o en un auto no se ve afectada por el precio, por ejemplo, de un tiquete de avión, digamos. Y eso es difícil de creer, o sea, uno pensaría que, por ejemplo, si un tiquete de avión se vuelve increíblemente barato, uno puede dejar de elegir el tren o el auto. Pero no entiendo porque igual la alternativa relevante sería el viaje en avión. Esa sería O una tercera alternativa, sí, bueno, digamos, ahí una tercera. las opciones son tren o auto y yo estoy comparando mis preferencias. Solo entre el tren y el auto. Entonces, no importa si yo meto la ecuación el avión, no importa, yo sigo pensando que, no sé, el tren me gusta más que el auto. Una cosa No así. importa si meto el avión. Pero Ujú. si yo le cambio el tiquete al avión, estoy cambiando la alternativa. Tampoco importa. Bajo O sea, este sí, supuesto pero o sea, tampoco importa. lo que está diciendo, o sea, lo que estoy diciendo es que igual es una nueva alternativa irrelevante, Sí, no es la misma. sí, claro, pero estás agregando una tercera alternativa. No importa. Sí, La idea es que sea que vos agregues una tercera alternativa o sea que esa tercera alternativa que puede estar incluida cambie sus características, las restricciones del modelo hace que eso no importe. sí. Es el problema de esto. Digamos. Eso es lo que a la gente le molesta. No le gusta eso. No le gusta el hecho de que o sea, básicamente lo que dice, bueno, si fuesen cosas lejanas puede ser, pero el tren y el avión sí pueden pensarse que sean algo parecido. O sea, es raro pensar que el tren y el avión no tienen nada que ver. O sea, es un poco extraño. Incluso uno lo puede pensar en temas de transporte urbano, digamos. O sea, es como que uno se elegir entre, no sé, entre taxi o bus, digamos. Entonces, claro, uno todos los días toma la elección entre una y otra opción. La idea es que no importa si me dan otra alternativa, por ejemplo, una bicicleta. Qué sé yo, por ejemplo, que ahora que la alcaldía está haciendo que uno, incentivando mucho que uno utilice la bicicleta. Mis probabilidades relativas de elegir un taxi o un bus no se ven modificadas por esas políticas que implemente la alcaldía. O sea, no importa si me ofrece bicicleta y no importa que tanto cambien esas opciones de las bicicletas, mis preferencias relativas entre elegir taxi y bus no se van a ver modificadas. Eso a la gente le molesta. Pero es que no entiendo, no debería incomodar porque igual yo, o sea, yo estoy comparando entre tren y auto. No Mm, importa la parte del avión. Yo estoy comparando entre tren y auto. mm, Sí, lo que yo entiendo de la IA es que si yo meto en los dos lados de la ecuación el avión, pues eso no va a cambiar lo que yo piense entre tren y auto. exacto. Eso es lo que te estás diciendo. Exacto, pero yo digo que eso es normal. O sea, no importa lo que pase. O sea, si a mí así me pongan el avión gratis, Mm, yo no debería cambiar la relación de preferencias entre el tren y el automóvil. Porque es que yo no estoy comparando el tren contra el avión. Yo estoy comparando el tren contra el auto. Entonces, no importa si el avión ahora es gratis, yo igual voy a preferir el tren al auto. hay gente a la que eso sí le molesta. O sea, vos como científico puedes decir, no, o sea, me parece que un supuesto que no es demasiado loco, o sea, te puede parecer que esa no sea un supuesto demasiado fuerte y puedes mantenerte bajo este tipo de modelos. Lo que tenés que ser muy consciente es que tiene esta restricción. Y hay gente que le puede molestar y hay un peer review, por ejemplo, te puede decir, no, pero ahí te estás obligando a hacer la IA. A mí me parece que la IA es una cosa muy restrictiva. ¿Cuál sería como Pero, la ocasión de decir, no creo en esto? Porque igual todo el tema, es que lo pienso en términos de loterías y las loterías se sustentan en eso. Como no importa si yo meto una tercera lotería a los dos lados de la ecuación, si yo tengo que prefiero la lotería 1, la lotería 2, si meto una lotería 3 de los dos lados de la ecuación, pues no importa la relación de preferencias que yo tenga entre la lotería 1 y la lotería 2. Entonces, si yo tengo una relación de preferencia entre el tren y el auto, que yo prefiero estrictamente el tren al auto, y yo meto en los dos lados de la ecuación el viaje en avión, no importa si el viaje en avión es gratis, yo no debería cambiar. O sea, es que incluso no lo puedo pensar como, no, bajo el precio del avión, y entonces ahora voy a preferir el auto en lugar del tren. Es que es una alternativa, de hecho se llama así, alternativa irrelevante. exacto, de nuevo, a vos te puede parecer que Sí, esa no sí, es, pero lo que quisiera sí entender, es, lo que quisiera entender es por qué, por ejemplo, no creo en esto. O sea, no, como que se sustentaría. y puede ocurrir que en el caso particular que estés estudiando en una de esas sea
un supuesto que no es demasiado fuerte. Puede ser, digamos, pero en general la gente sí le molesta, en general. Eh, pero no, puede ser que simplemente, por ejemplo, en el tema de loterías, podría ser que una diga, no, o sea, me parece que en de elegir lotería no tiene por qué. Pero en otros escenarios sí a la gente le molesta. Destinos turísticos, por ejemplo, que pueda diga, no, yo prefiero ir a Bogotá, Medellín, pero no importa qué pase con ir a Cartagena o ir a Santa Marta o ir a Bucaramanga, o sea, te da igual. O sea, ok, hay gente que sí le puede molestar porque dice, no, es que en una de esas otras alternativas cambian mucho sus características o las preferencias mías relativas, porque esto es una cociente de probabilidades, o sea, es el lío. Creo que lo veo, creo que ya lo veo, porque digamos si, no sé, nuevamente con el tren, el auto, y digamos que la alternativa irrelevante es el bus. Sí. Y si yo pongo el bus ahí en unas condiciones específicas, yo igual prefiero el tren al auto y entonces me voy en tren, ¿cierto? Pero ahora lo entiendo con el tercer grupo que está ahí, de pronto, como aparece el bus, Ajá. entonces el bus puede ser, no sé, si yo comparo el carro con el bus, pues entonces ahora el carro, no sé, por alguna razón va a ser mucho más caro por los peajes y tal, y ahora el bus, no sé, se metió en descuentos y cuesta ahora 10.000. Entonces yo sí podría transformar eso que era irrelevante en relevante. Exacto, es el punto. O sea, es que esto te está diciendo que son irrelevantes. O sea, que lo único relevante son esas dos alternativas que vos estás comparando. O sea, todo el resto, todas las otras alternativas son irrelevantes. O sea que vos las introduzcas o independientemente de sus características. Eso es lo que esta restricción te está imponiendo. Es una restricción. Y una restricción con la que, de nuevo, en el contexto de tu investigación puedes estar tranquilo, porque decís, no, me parece que esto no es una forma tan extraña de modelar las preferencias. Pero en cierto otro escenario sí a la gente le puede molestar esta restricción. Depende el contexto. Depende el contexto. Hay contextos donde puede que sea perfectamente razonable y de hecho puede ser lógico, digamos, dentro del contexto. No, igual Este, se me sí, hace raro, o sea, no sé. Porque, por ejemplo, si no lo ven en el turismo, yo he visto esos modelos harto en el turismo, en economía del turismo. sí, exacto. Y entonces uno, pues digamos, no sé, la variable dependiente es a dónde voy a ir. Exacto. Entonces, si tengo, no sé, tres opciones. Me voy a Pasto, me voy a Cartagena o me voy a Bucaramanga. Yo tengo pues un orden de preferencias. Yo prefiero primero a Cartagena, después va a Bucaramanga, después va a Pasto. Si yo meto en esa ecuación de esas tres, no sé, Medellín, pero Medellín entre las tres no va a provocar que yo cambie el orden de preferencias de estas tres. ¿Qué Claro, lo que puede pasa es que ser? vos lo estás, no, lo que pasa es que vos lo estás pensando en términos de órdenes de preferencia, en términos de una función de utilidad. Acá lo que te está hablando es simplemente unas probabilidades relativas. Eso es lo que te está diciendo. Nada más. Es una probabilidad que vos elijas versus la probabilidad de que vos elijas el otro. Claro, Nada pero más. igual esto está en un contexto de modelos de utilidad Eso sí, aleatoria. eso sí. Y en el modelo de contexto pues, de utilidad aleatoria, yo lo que estoy diciendo es que yo voy a ese sitio porque yo prefiero ir a ese sitio porque me genera más utilidad. Entonces, lo que yo digo es, si yo meto Medellín en las tres ecuaciones de utilidad, pues no va a pasar nada con que yo no voy a dejar de preferir una a la otra. Eso, o sea, o sea, Eso lo decís, el eso, orden de preferencias no cambia si yo meto Medellín en la ecuación para compararlas con las bueno, tres. pero hay gente que sí puede pensar que sí. Hay gente que sí puede pensar que sí te cambia. O sea, Por de que eso, si vos, es que es el tema. O sea, si vos pensás que sí te va a cambiar, entonces no es correcto suponer yo esto. entiendo o sea, que puede cambiar, pero ¿qué es lo que provoca que cambie? O sea, ¿cómo puede cambiar, cómo puede generar eso que cambie? O sea, como, si yo meto o sea, si yo meto una alternativa y la alternativa se afecta, pues no sería una alternativa irrelevante. No. Es que eso está diciendo independencia de alternativa irrelevante. No te está diciendo que todas las alternativas sean irrelevantes. Te está diciendo, No, dado cómo estás haciendo el modelamiento. es que si yo tengo una alternativa, ya esa alternativa irrelevante. O sea, como que yo no la tengo en mi ecuación de preferencias. Pues si yo la meto para evaluar en la ecuación de preferencias, pues el orden de las preferencias, pues igual yo no,
Eso no va a cambiar el orden de las preferencias. Pero de nuevo, acá esto es una restricción. O sea, y dice ahí relevante simplemente por cómo está armada el modelo. O sea, obviamente que si esto no se, si uno presume que esto no es cierto, que esa ecuación es falsa, entonces esa opción obviamente se vuelve relevante y esa modelación es equivocada. Eso es lo que te está diciendo. O sea, no te está diciendo que siempre son irrelevantes, te está diciendo, dado como lo estoy modelando, todas las otras alternativas que no sean esas dos son irrelevantes. Para el individuo, dado como estás modelando las preferencias del individuo. Ese es el punto de esto. Okay. Es el punto de esto. Es una restricción que surge de cómo lo has modelado, básicamente. O sea, es una restricción que te impone el modelo logic condicional. Es que si yo fuera modelarlo así, yo siempre asumiría ese supuesto, pero alguien me puede decir, no, no se puede, yo quiero saber, es bueno, ¿y por qué no se puede? Como por ejemplo, si yo meto a medicina ahí en la ecuación, o sea, lo que estoy diciendo es que si yo meto a medicina en la ecuación y algo pasa con las variables, o sea, que mis preferencias ahora van a depender de lo que pase con medicina, a pesar de que yo las tengo ordenadas. Exacto. Entonces, eso es lo que buscan hacer los siguientes modelos. ¿Cómo es que se llaman estos modelos mixtos? Claro, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué permito? Que sea por grupos. Por ejemplo, esa es una de las tantas alternativas. Entonces, se llaman modelos que buscan relajar la IA. O sea, estos modelos buscan relajar esa IA. O sea, hasta la diapositiva anterior son los modelos que sí o sí imponen la IA. Sí o sí. ¿Ok? Entonces, una de las posibilidades es lo que se llama el multinomial probit. No logit, hasta acá habíamos visto puro logit, ahora es probit. ¿Ok? Entonces, lo que hace, digamos, esto, digamos, lo que se trata de modelar, obviamente que de nuevo, o sea, estas son puras cosas que el economista está haciendo. Uno está modelando las preferencias de los individuos. Entonces, uno está modelando la heterogeneidad de los individuos y de las opciones, o sea, de cómo el individuo elige, el individuo Y elige la opción J. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que se hace es modelar eso como una normal, multinomial. ¿Ok? Y se me permite correlación en las preferencias, esa es la idea. El problema que tiene eso, como ya la acabo de correr, es que, y eso en estos instantes está corriendo mientras estamos hablando, es que la estimación es muy lenta y un montón de veces no converge. Entonces a la gente no le termina de convencer esta estrategia ¿por qué? Porque básicamente en general es muy ineficiente, básicamente. Y en estos momentos sigue corriendo, o sea, entonces por eso lo dejé corriendo. Entonces, multinomial probit suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica es como me. O sea, entonces pasa seguido. Entonces, básicamente o sea, porque básicamente se demora un montón porque lo que está haciendo que esa matriz de correlaciones de preferencia se estime. Entonces, lo que hace alguna gente para que eso sea rápido, impone una matriz de covarianzas en las preferencias. Y obviamente todo el mundo le puede pegar a uno de por qué uno se inventó esa matriz de covarianza y no otra. O sea, entonces también eso tampoco es perfecto. Entonces, o es ineficiente o a uno le toca tomar decisiones un poquito arbitrarias. Entonces, tiene todos esos problemas, digamos, este tipo de cosas. Otro es el que mencionabas, que se llama logit anidado o nested logit. Eso es la otra alternativa. O sea, lo que la gente hace es tratar de agrupar, o sea, dar un conjunto de opciones, o sea, el número que sea, 5, 10, 20, o sea, no sé, el número que sea. Entonces, lo que la gente trata de agrupar ciertas opciones, considerando que ese conjunto de opciones son medio parecidas. Entonces, ahí uno pues, puede pensar, por ejemplo, en medio de transporte. Uno puede suponer, no, es una cosa, qué sé yo, elegir. Bueno, antes de que metieran el sistema integrado de transporte público, cuando estaban compitiendo los buses normalitos, Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Entonces ahí hay dos opciones que son medio parecidas, pero no son exactamente iguales, pero ahí está, uno puede suponer que esas son parecidas. Diferente a elegir taxi, o diferente a elegir, por ejemplo, o dos opciones que uno puede suponer que son un poco parecidas es andar a pie o andar a bicicleta. Ahí uno puede suponer más o menos. Claro, y después tenemos hoy en día, sí, claro, entonces elegir un taxi en la calle versus un taxi por plataforma, eso puede ser más parecido. Entonces uno agrupa esas opciones porque uno cree que esas opciones son más parecidas, no pueden ser independientes entre ellas. Yo puedo suponer que en una de esas no importa tanto el taxi, pero sí los buses entre sí. O sea, es una forma de modelar la preferencia de los individuos.
Entonces, lo que entiendo es que cuando tengo la IA, no importa lo que pase con las otras variables, exacto. con las otras opciones, yo Ujú, voy a seguir escogiendo lo mismo. exacto. O que las preferencias relativas, o sea, las probabilidades relativas de elegir son las mismas, siempre. Esa es Ya, la idea. claro, así lo veo. Exacto. Es una locura eso, pues. Exactamente. Exactamente. Ahí, pero como decíamos al comienzo, puede que en el escenario que estés estudiando no te moleste No, tanto. jamás, Depende. jamás. Es una Depende. locura eso, pues. Las variables se pueden cambiar la función de probabilidad. Sí, exacto. Entonces, por eso a la gente no le... Entonces, si yo voy a conseguir un Uber y ese Uber está muy caro porque es un momento, no sé, demanda alta, pues yo pongo un taxi. Exacto. A pesar de que yo usualmente prefiera el Uber. Exactamente. Ese es el punto. Entonces son cosas, y obviamente ninguna de estas cosas son bulletproof, eso es lo que vamos a ver. Entonces, acá tenemos entonces varios subgrupos. Entonces vamos a tener en algún grupo un grupo de alternativa. Entonces vamos a tener diferentes grupos. ¿Cuántos grupos? ¿Quién sabe? O sea, ni idea. La idea es que si esos grupos sí son mutuamente exclusivos, o sea, la idea es que si tenemos 10 opciones y lo hemos agrupado en dos partes, hemos abarcado todas las alternativas. Esa es la idea. Entonces, lo que se permite es esta clave, este cuarto punto, que se permite que dentro de esas alternativas, las alternativas sí están correlacionadas. Pero se supone que esas alternativas no están correlacionadas con las alternativas por fuera de ese grupo. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es modelar esto. Entonces, esto, ahí no se va a ver, creo yo, porque está muy enredado. Bueno, la de abajo sí se puede ver. La de abajo sí se ve más el clásico, digamos, ¿ok? O sea, lo que está diferente es lo de arriba. Acá lo que estamos viendo, entonces, la probabilidad de que yo elija la opción Y que pertenece al grupo S condicional en las características del individuo y de las opciones. Eso es lo que está indicando el X. Entonces, esta es la probabilidad de que yo elija eso y este rho es la correlación que yo tengo entre las opciones. ¿Ok? Esa es la idea. Y esta es la probabilidad que yo elija J, la opción J, condicional a que Y esté dentro de ese grupo S. Esa es la idea. Entonces, la primera probabilidad es la probabilidad de estar en el grupo GS, o sea, es como en dos partes el modelamiento, entonces las preferencias. Es la probabilidad de que esa opción esté dentro del grupo y que yo elija esa opción dentro de ese grupo. Eso es lo que estoy haciendo, es como en dos partes. ¿Ok? Y la idea es que si ρ fuese 1, que esa es la IA, entonces básicamente todo esto colapsa. Háganle el ejercicio si quieren, tomen la fórmula, pongan ρ y ahí se van a dar cuenta que todo colapsa, todo cierra y se vuelve una conditional logic. O sea, si uno le pone ρ igual a 1 o ρ es igual a 1, o sea que básicamente hay una correlación de 1, entonces volvemos al conditional logic. Y ¿Okay? ese error calculo yo, validación No, cruzada. te importa, te toca Y yo utilizo así como cuando estamos trabajando como un criterio de selección o algo así. No, en general lo que terminas haciendo en estos casos, ya lo vamos a ver, básicamente lo que vos sí elegís es los grupos, eso vos sí lo elegís. Sí. Lo que hace si después la máquina sí trata de elegir al interior de cada grupo, digamos, trata de elegir el RO, cuál es el RO adecuado, o el RO óptimo, digamos, que te está dando. Sí. Pero va a suponer que no hay nada en el otro grupo, Pero en el ¿cómo lo grupo de... calcula? ¿Qué hace para calcular el RO? Porque dentro del RO es como una medida, es como si fuera clúster, como si estuviera haciendo yo clúster. Sí, sí, básicamente, pues, porque vos vas a tener, ¿cómo se llama? ¿Qué tan correlacionados están los dos? Básicamente, eso es lo que está haciendo, hacer una estimación de una correlación entre opciones. Eso es lo que al final del día la máquina va a hacer. Alfa creo que es, a ver, alfa S, ¿qué era? Alfa puede ser como un ponderador. Creo que sí, Porque igual esa es una de las tantas opciones dentro del grupo. exactamente, creo que sí, que alfa S, y esto es alfa R, entonces yo creo que es, si yo, por ejemplo, si vos tenés tres opciones, creo que el alfa sería un tercio, creo, porque tiene que sumar uno, que son como ponderadores, ¿no? De cuántas opciones vos tenés al interior de cada grupo, porque esto ya es la probabilidad de que vos elijas la Sí, opción claro, tanto sí, estando en sí, ese. Sí, en el denominador hay dos sí, sumatorios. exactamente, sí. Esa parte de ser Mm. como
Tú dices, alfa es, de nuevo, hay que, todo esto es sacado hace rato de Hansen. En Hansen estoy seguro que está bien explicado cada uno de los alfa y demás. Este es un resumen de lo que él muestra de estos modelos. Lo importante de vuelta es elegir esa estructura de agrupamiento, o lo que le o traducido exactamente sería de anidamiento, así como se llama esto, pues se llama nested logic. Eso como uno lo elige, vale uno saber. Esa es buena pregunta. No, pues yo creo que ahí se tiene que ver más como con el conocimiento del tema. Exacto. Entonces ahí ya va a depender de la investigación que uno está haciendo. ¿Cuáles son las características de esas opciones? Yo sé que, digamos, en el contexto de series de tiempo, pues uno quiere hacer como el parte de identificar un tipo de causalidad, de equilibrio de corto y largo plazo, o eso es como el impulso de respuesta, hacer forecasting, pero, y bueno, inferencia causal uno captura como ese efecto después de que uno controla y se viene el diseño de identificación. Pero aquí, ¿yo qué hago? Yo aquí como que calculo la probabilidad. O sea, acá lo que... Tiene unas características, como las probabilidades condicionales. Una cosa sí, eso es lo que estás queriendo modelar, básicamente. Las probabilidades de que la gente elija ciertas opciones. Y eso significa cómo puede servir a mí, digamos, si lo hablo en términos de transporte, como pensar de pronto también como medio jugar con la función, no sé, dejo todo constante, veo cómo evoluciona la probabilidad, si cómo el ingreso. Por ejemplo, si uno, no, por ejemplo, podría ser el ingreso, pero parece que acordate que acá tenés dos grandes grupos de variables, características de los individuos, características de las opciones. ¿Okay? Entonces, hay un montón de aristas que esto tiene en función del modelamiento. Acá son opciones para modelar las probabilidades que la gente elija algo. Y estos tipos de modelos, si uno los sabe dominar bien, sirven mucho para ver, por ejemplo, si yo soy, por ejemplo, desde la política pública, y yo sé que estamos pensando en subir el pasaje Transmilenio. Entonces, una cosa es si lo subo de 1000 a 2000, otro de 1000 a 3000, otro de 1000 a 5000. O sea, yo tengo que modelar correctamente las diferentes opciones que tiene la gente y tratar de sacar cuál podría ser el potencial efecto. También puede servir perfectamente este tipo de modelos, si de nuevo uno lo sabe manejar bien, por ejemplo, en estrategias de mercadeo, digamos, en una empresa privada. Entonces yo estoy tratando de pensar y decir, no, es que nosotros estamos pensando en cambiar, no sé, el color del producto o el logo del producto o alguna característica que nos parece interesante del producto, que yo podría ser en la venta de autos. Digamos. Entonces estamos diciendo, bueno, es que queremos introducir, lo que decíamos recién, un nuevo modelo de vehículo. Entonces no sabemos si será que ese nuevo modelo nos altera las ventas de los otros vehículos, sí o no. No lo sabemos. ¿No? Lo que toca es modelar con los datos que ya tiene, por ejemplo, la empresa de las ventas. Entonces puede tratar de utilizar eso y decir, no, mire, cuando se introdujo tal modelo con estas características, se modificaron las ventas de vehículos en tanto. Y así se puede utilizar para muchas cosas, porque ahí lo que yo estoy tratando de ver es las probabilidades de venta, por ejemplo, de los productos. En lo otro es las probabilidades, por ejemplo, de que caiga el uso de Transmilenio. Eso significa menos recaudación, cosas por el estilo. Y así, o sea, uno puede modelar, por ejemplo, y lo que decíamos también con este ejemplo de turismo, porque entonces eso también se usa mucho para turismo. Opciones, digamos, que la gente tenga, bueno, que yo soy una agencia de turismo, y estamos pensando, por ejemplo, desde la política pública también, bueno, queremos atraer más turistas a nuestra ciudad. Y bueno, entonces nos toca estudiar las características de nuestra ciudad en comparación a las otras ciudades. ¿Qué ofrecemos que la otra no ofrezca? Y bueno, toca estudiar el turismo a nivel país o a nivel región para ver cómo atraer más gente. O puede ser también para hoteles, restaurantes, o sea, si uno los maneja bien, pueden dar bastante información. ¿Okay? Este tipo de modelos para todo este tipo de cosas, tanto desde la política pública como desde el ámbito privado. Lo que pasa es que son difíciles, yo eso lo sé. Yo entiendo que estos son difíciles. Eso está haciendo una predicción de, dadas tus características, Algo así. ¿qué dirías? Exacto. Todas tus características, ¿qué transporte tomarías? Pero no puedo yo capturar algo como más general, como, no sé, es que no se me ocurre como, porque igual yo no puedo asumir, por ejemplo, Ceteris Paribus, incluso
estoy anidándolos. Sí, exacto. No. O sea, estoy de acuerdo, digamos. Esto, Digamos, se me hace difícil pensar, incluso si yo estoy para, o sea, dos cosas. La primera, pues igual las variables están correlacionadas entre sí, entonces me queda muy difícil dejarlas quietas a todas y mover a una. Y la segunda, yo estoy permitiendo que haya correlación del error porque están aliados, de alguna manera. Y lo estás eligiendo vos. Y adicionalmente, yo pues tengo algún sesgo. Sí. Entonces, o sea, como no puedo ponerse No, entiendo tu punto, digamos. O sea, si haces todo este ejercicio y no te preocupas, o sea, o por lo menos lo dejas al margen, el tema, ¿cómo decir?, de endogeneidad, está bien, digamos, o sea, pensar en términos de endogeneidad. Si no, es que al final de esto es medio endógeno, digamos, o sea, claro, vos podés hacer, o sea, lo que uno sabe, digamos, uno puede, con incluso el mínimo cuadrado, el clásico, uno puede hacer y decir, bueno, este es el beta, pero de ahí a que vos digas, no, pero ese beta es causal, hay un salto grande, obviamente. O sea, ahí es donde empezamos con las estrategias de identificación y toda esa historia. Acá estamos solamente planteando los modelos tal cual, no estamos haciendo, en este escenario al menos, planteos de exogeneidad, que es lo que estás pensando, ceteris paribus, básicamente. O sea, cómo moves una de las variables suponiendo que las demás están constantes. Ese es un buen planteo, claramente. No, eso es lo que vos estás diciendo, claramente es un planteo, y ahí sí ya te tocaría pensar en algún experimento o alguna cosa exógena, o sea. Yo estoy en un país y quiero mejorar el turismo en un país. Y entonces, pues, yo voy para entender las preferencias de los agentes, yo tengo una información pasada y voy a utilizar esa información pasada pues para mejorar mi futuro. Sí. Entonces yo recopilo esa información pues características socioeconómicas, características de las personas y corro el modelo. Sí. Pero ese modelo, ¿cómo me va a servir a mí para mejorar el turismo? Si, o sea, lo único que puedo hacer yo con ese modelo es reforzar lo que ya existe, porque la probabilidad se va a incrementar a partir de las mismas características que yo tengo. O sea, yo puedo identificar por qué viene o qué tipo Exacto. de Sí. No, hasta ese punto, hasta el punto T. Ya después, si eso te sirve para temas 1, temas 2, temas 3, sí, es una buena pregunta. No, por eso estamos acá mostrando todos los modelos que existen, pero todos esos modelos, la econometría en general, en realidad, tiene ese tipo de lo que vos estás, es que lo que vos estás pensando se llama validez interna, validez externa. ¿Ok? A ver, hablemos rápidamente de eso. Es que eso es lo que vos estás pensando. Lo que vos estás pensando, hay una cosa, y eso es un planteo clásico, ¿no? Un planteo clásico en toda esta historia. Lo que pasa es que no he cubierto eso, pero lo podemos mencionar acá rápidamente. Entonces hay una cosa que se llama validez. Validez. Y hay una cosa que se llama interna. Voy a poner esto acá porque si no estoy escribiendo horrible. Listo. Y externa. Entonces, por ejemplo, lo que vos estabas diciendo recién. Bueno, yo puedo usar datos desde el origen del tiempo hasta el momento T en el que estoy parado, acá donde yo estoy. Es que lo que digo es que deja de ser econometría y pasa a ser como machine learning. Entonces lo importante es solo como poder predecir. Porque bueno, yo puedo suponer que un modelo de estos, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la persona caiga en impago? Entonces, pues un modelo Logic está perfecto, ¿sí? Incluso yo puedo trabajar ese modelo, transformar ese modelo Logic, categorizarlo un poco más y decir como riesgo bajo, riesgo medio alto y riesgo alto. Sí. Y entonces dentro de un banco yo digo, listo, eso sirve. Eso sirve. Indicadores de riesgo. Pero ahí que estoy haciendo predecible. O sea, se vuelve como una vaina de machine learning. Sí. Econometría. Para hacer forecasting. Ni siquiera porque es solamente predicción. Sí. No, entonces está bien lo que vos estás diciendo. O sea, de acá, o sea, suponete que vos tengas datos hasta T. Sí. No importa, digamos. O sea, estamos en T y además vos estás en no solamente en T, sino además en un lugar. Hay un lugar en el tiempo, en el lugar en el tiempo y el espacio en donde hiciste la investigación. O corriste el modelo, lo estás pensando vos. O sea, utilizaste datos desde el principio de los tiempos en un lugar determinado y de ahí sacaste conclusiones. Que las conclusiones, como decís, pueden ser en dos sentidos. En términos de Y sombrero o en términos de beta sombrero. ¿Ok?
O sea, ¿qué es lo que estás pensando vos? Cuando vos pensás en términos de Y sombrero, estás pensando en predicciones. Y cuando estás pensando en términos de beta sombrero, estás hablando en términos de causalidad. Exactamente. Entonces todo se convierte en un problema de Y sombrero. Sí. Entonces, depende. Puede estar de un lado o del otro. O sea, y son... Sí. Y volviendo al tema del banco, yo lo que creo es que la pregunta que responde el Logic, por ejemplo, en el turismo, va de la mano con la misma predicción. En cambio, en el Sí. ejemplo del banco, no es así, porque el problema es, ¿le doy crédito o no le doy crédito? Por ejemplo. Pero la respuesta, la variable que yo estoy midiendo, no es si le doy crédito o no le doy crédito, sino que estoy midiendo si cae o no cae en pausa. Las preguntas son diferentes. Sí. La pregunta que utilizo para darle un crédito a la persona es diferente a la pregunta que utilicé para recoger los datos. En cambio, con Logic, con una multinomial, pero alejado de eso, digamos, en el contexto del turismo, a mí de qué me sirve saber que esa persona va a ir para allá. O sea, no, lo que pasa es que... Yo creo que estoy criticando más, no tanto el modelo, sino como el tema del turismo. No, es que por eso te digo, es que depende cuál es tu foco. Si tu foco es Y sombrero, y lo que hemos dicho todo este tiempo, todos estos modelos no lineales, en general son bastante buenos en términos de Y sombrero, en términos de calcular medio las probabilidades y cómo cambia una probabilidad calculada en función de estos modelos no lineales, eso es bastante bueno en términos de eso. Estos modelos en general son bastante buenos. Donde patinan feo es en esto, en calcular más o menos el beta sombrero. Ok. Pero volvemos a lo mismo, o sea, lo que vos preguntaste al comienzo. Toda esa discusión que estamos teniendo es dentro de esta discusión. Dentro de esa discusión. Hay otra discusión grande, que es la que vos estás planteando, y siempre ha habido dudas existenciales al respecto. Es que tanto se extrapola esto, perdón, sí, a otros contextos. O sea, cuando estamos hablando de temas 1, temas 2 o temas 3, o temas 5, 6, 7, esto es predicción, forecasting, o cuando cambiamos el lugar. O sea, cuando cambiamos el tiempo y el espacio. Eso se llama validez externa. Y eso sí es una gran discusión filosófica. Vamos, sobre si esas conclusiones que hemos obtenido de toda esta investigación, ¿Cómo utilizar ese modelo que yo tomé en Colombia para ver si funciona en Brasil? Por ejemplo. Por ejemplo. O vos ponele que vos calculaste. De pronto eso puede ser más apropiado. Pero uno no sabe. Por ejemplo, ponele que vos hiciste, por ejemplo, el caso que vos me decías recién de un banco. Y vos ponele que vos hiciste el cálculo ese para, no sé, Pinchincho, el Banco Pichincho. Sí. Y te vas con el mismo modelo estimado a Bancolombia. No sé si ese modelo que hiciste para Pinchincho realmente funciona también. Exacto. No es la misma población, no son los mismos. Ahí es cuando uno empieza a tener dudas. O si calculaste ese mismo modelo, lo que dijiste recién. Yo estoy haciendo el cálculo hasta T. Yo no sé si en una de esas, y una de esas después se usa, digamos. Pero no sabes si en una de esas después que vos recalibré el modelo, en una de esas las cosas cambiaron. No, pues ¿No sabes? Pero, exacto. Bueno, no, sí, ya lo veo un poco más claro ahí. Entonces, esta discusión es permanente, ¿no? Es permanente. Una cosa, entonces, habla al interior del modelo, de lo que estamos pensando, y lo que vos estás diciendo es perfectamente válido. Pero siempre al interior de ese tiempo y espacio en el que estamos parados. Ya, donde vos estás diciendo, bueno, estoy haciendo todo este esfuerzo para tratar de calcular, ya sea predicción o causalidad. Ya, o sea, bueno, uno tiene que tener más... Y a veces uno va en esas dos aguas, ¿no? En general, o la gente se enfoca mucho en esto o se enfoca mucho en esto. ¿Okay? Pero de ahí a que vos ya lleves a eso a otro tiempo y lugar, es complejo. Es complejo. Eso se llama validez externa. ¿Ok? Y vamos a volver a estos conceptos todo el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que es una discusión válida. Una discusión válida. Bien, porque precisamente hoy, si el tiempo, sí, yo creo que el tiempo, sí, yo creo que nada se lo vamos a dejar para la clase que viene porque pero estamos bien, o sea, yo creo que estamos muy bien de cobertura de temas, entonces tranquilos con eso. Entonces, ¿cómo elegimos la estructura, digamos, en estos modelos, en este Logic al menos? O sea, lo que se busca, como lo que decimos, es agrupar alternativas similares. ¿Qué es similar? Buena pregunta. Depende muy de lo que estemos hablando.
Similar en que, por ejemplo, si uno está hablando de Medellín versus, no sé, Bogotá. Bueno, pero están en diferentes departamentos, pero más o menos el nivel de ingresos es medio parecido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Digamos, distancia, geografía, ¿de qué estamos hablando? Las agrupaciones se superponen, no se pueden No, superponer. se supone que son mutuamente excluyentes. O sea, la idea es que si están en grupos diferentes, no tienen nada que ver esos dos grupos. Esa es la idea. Obviamente, cómo agruparla no es obvio. No es obvio. ¿Ok? Y el gran problema que tienen estos nested logic es que varían un montón según cómo hacemos el agrupamiento. Entonces, hay decisiones un poquito arbitrarias en esta historia. ¿Okay? Uno puede tener buenos sustentos, pero si ya solamente cambiando, o sea, claro, lo que uno termina haciendo es probando diferentes anidamientos y tratando de que dé igual. Lo que pasa es que normalmente eso no va a pasar. Podríamos pensar que si hablamos de auto, podemos supone agruparlo acá por compacto acá y Sport Utility acá. O podríamos agruparlo por marca. Entonces podríamos agrupar Honda con Honda y Ford con Ford. Pero no es claro, digamos. O sea, tenemos, cuando se habla de grupos, me imagino que son variables, opciones. opciones que crean bien. Claro. Sí, siempre estás queriendo acordarte, modelar la probabilidad que vos eliges esa opción. En este caso, por ejemplo, que la gente compre un vehículo. Pues ahí están los grupos. Pero podrías cambiarlo. O sea, como esta es una posibilidad. Y acá lo estás separando entre compacto y Sport Utility. Los dos grupos serían los dos. Otro agrupamiento podrían ser marcas. Y las dos son, o sea, alguien te podría decir, no, que es que una cosa es comparar tamaños de vehículos y otra cosa es comparar por marca. O sea, entonces, exacto. O sea, depende de lo que o podría ser tamaño del motor. Por tamaño del motor. Una cosa son vehículos que tienen 1.0, otros 2.0, o podría ser tecnología de combustión. Que son... los resultados, uno reporta como todos los clústeres que uno se imagina se le ocurran. No, yo creo que cuando uno va a hacer esto, a uno le toca tomar una decisión, digamos. O sea, de acuerdo a lo que uno está estudiando, y obviamente como unidad de ejercicio de robustez, uno haría los otros agrupamientos. Lo que pasa es que yo estoy seguro que en muchos contextos, cuando uno cambia el agrupamiento, debe variar un montón. No, pero esto es causal, esto es como modelamiento estructural. Exacto. Es teoría. Sí. Y casi la teoría está bien. Sí, a menos que no, puede ser que vos tengas alguna teoría muy micro, quizás muy micro, que vos digas, bueno, yo creo que los identificados se comportan de esta forma para elegir. Sí. Podría ser. Y eso te da sustento para tomar una cierta elección. Puede ser. Ahí es donde... Uno agrupa como por la gama por la que está. Exacto. Puede ser, ¿no? Y uno puede tener ese argumento, ¿no? Es que... Es como una idea que uno tiene. Exacto. Una teoría. Exactamente. No está realmente buscando un efecto causal. Exactamente. Obviamente podemos hacer varios agrupamientos, ¿no? O sea, puede ser comprar o no comprar, esa puede ser la opción, o puede ser, por ejemplo, nuevo versus usado, o la clase de auto, o si es nacional o es importado. O sea, hay muchos agrupamientos posibles. ¿Quién sabe? Y además podríamos agruparlo en diferentes niveles. Podrían ser que uno diga, no, yo voy a hacer esto por decir, no, yo me voy a concentrar en vehículos nacionales, digamos, lo voy a meter dentro de un grupo, pero dentro de ese grupo también voy a agregar los que son por diferente tamaño de vehículos, digamos. Y por otro lado, yo puedo poner los importados. Es decir, dentro de los importados voy a hacer el mismo agrupamiento, pero tener varios grupos, o sea, como tener varios grupos dentro de los grupos. También se puede. ¿Cómo se estima esto? Es medio un enredo. ¿Okay? Básicamente lo que se hace es estimar un conditional logit, eso es lo que estamos haciendo, dentro de cada subgrupo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ya hemos elegido nosotros como investigador, estos van a ser los grupitos, y lo que decimos es, al interior de ese modelo estamos imponiendo la IA, pero al interior de esos grupitos. Y después calculamos todos los otros parámetros que nos faltan, que están en eso que habíamos escrito recién,
maximizando esta función de máximo de log likelihood, o sea, básicamente. En donde está este delta, es sombrero, que se estima de este primer paso, solamente que se imputa en este segundo paso, y esto solo es lo que se maximiza. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es modelar básicamente la probabilidad de elegir la opción Y, la probabilidad de que Y pertenezca al grupo S. Eso es lo que estamos haciendo con ese max likelihood. ¿Okay? Pero es básicamente como max likelihood. De hecho, creo que esto le dicen pseudo log likelihood, porque estamos haciéndolo en dos partes, entonces no es exactamente. Y además hay una primera parte que es estimada, o sea, no es poblacional. Entonces a la gente medio que no le convence. Hace eso de que hay, por eso le dicen pseudo log likelihood. ¿Okay? Por si después cuando veamos la salida de Stata, en una ponga ahí pseudo log likelihood, es por eso. ¿Okay? Si es que sale, yo creo que sí sale porque creo que ya he corrido en el pasado. Pero si este tipo de modelo no les corre bonito, o sea, si se demoran un montón o no converge, no es anormal. Pasa. ¿Ok? Pasa. Que no converge. Puede ser la máquina. También puede ser la máquina. Sí, también puede ser la máquina. Creo que puede ser Stata. También podría ser Stata. Sí, podría ser Stata. No, porque además también hay múltiples algoritmos, sí, qué sé yo. Sí, no, además depende de la estructura de los datos en NASA no te ayudan, o agregaste regresores que no son tan buenos, también pasa eso. También pasa, entonces, sí, esto tiene sus complicaciones en ese sentido. Hay otra cosa que se llama coeficientes aleatorios. Esto es un poco más raro. Básicamente es tratar de permitir coeficientes por cada individuo. Eso me parece enredadísimo. No sé a quién se le ocurrió esta idea, pero es básicamente permitir que en esta utilidad esperada de cada individuo, supongamos que en vez de tener un beta y común a todos los individuos, tenemos un beta i. O sea, hay una función ahí. Sí, o sea, ya me parece demasiado enredado. Honestamente me parece que eso... Claro, lo que pasa es que a uno le toca modelar eso, ¿no? O sea, el problema es que ya me toca suponer que hay ciertos beta para ciertos regresores y ciertos D para otros individuos. O sea, es un enredo. O sea, tenemos básicamente esto. Básicamente nuestro término de error, digamos, lo podemos descomponer así. Me parece un complicado. Supongo que uno puede pensar que esto es como nuestro X y barra que teníamos en panel. Podría ser. No sé. Pero básicamente la ventaja que tiene esto, más allá de que eso se vea que enredado, es que no hace falta agrupar la alternativa. O sea, no nos toca decidir ese anidamiento como el knowledge anidado. Yo creo que esto debe haber surgido seguramente, si uno sabe la historia econométrica, debe haber surgido una respuesta al hecho de que el knowledge anidado no lo obliga a uno a elegir un anidamiento. Esto no. Bueno, está bien, pues me parece que esto trae otras complicaciones. Porque básicamente ahora tengo que pensar en términos de XY y la heterogeneidad esta de Y. Entonces la idea es que esto que es la preferencia es independiente a través de las opciones con distribuciones idénticas. O sea, un enredo. Entonces básicamente tengo que modelar esta partecita que tengo acá. Entonces yo estoy modelando esta parte, que son los coeficientes aleatorios, con esta parte, pero estoy suponiendo que esta parte es independiente de esta parte. O sea, la idea es que está correlacionado de una forma muy particular. O sea, ese es el chiste de esto. Estoy modelando esa correlación de preferencia. Entonces, básicamente estoy permitiendo un intercepto, digamos, para cada individuo. O sea, porque es un parámetro heterogéneo. Entonces ya no tengo un beta promedio para todos los individuos, sino que tengo una distribución de beta, para que no le ponen beta, le ponen B o le ponen D, digamos, depende de cómo lo estén modelado. Pero me toca modelar eso, como está escrito acá. O sea, por ejemplo, supone que la esperanza de CI es 0. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es modelar algo muy parecido. Si ustedes lo ven con mucho cuidado, lo van viendo con paciencia. Esto se ve como efecto, en realidad con efecto aleatorio. O sea, solamente que el efecto es fijo, eso es cierto. O sea, sí entiendo tu punto. Pero se ve muy parecido al modelo de efecto fijo que uno hace en panel. Pero muy parecido. Básicamente estamos haciendo eso, estamos modelando la preferencia de los individuos. La idea es que esta cosita que tengo aquí rompe la IA.
Ese es el chiste de hacer todo este circo. Pero bueno, pues, creo que el problemita que tiene esto es que estoy haciendo casi que efectos aleatorios, solamente que a través de alternativas. Estoy suponiendo que mis preferencias, mi heterogeneidad no observada, está no correlacionada con este término que tengo acá de también de preferencias. O sea, que es independiente de las alternativas, si se fijan. A mí me parece medio raro hacer eso, o sea, pero o sea, me parece un supuesto medio fuerte. Va, que yo entiendo que en el otro caso también estamos haciendo supuestos medio fuertes. Pero bueno, o sea, uno tiene que elegir su veneno en la econometría. Entonces, la idea es que tenemos estas A y J y D normal, esto es lo de toda la vida, y estoy modelando esas preferencias directamente como una normal sigma cuadrado C, ¿ok? Y lo que supongo que es independiente, ¿ok? O sea, básicamente es como una versión restringida de multinomial probit. O sea, está bien, parece que es medio enredado suponer todo esto. Pues como para evitar el aniñamiento, relajo un poco la IA, pero tengo que hacer un montón de supuestos también, o sea. Entonces, o sea, estoy relajando la IA, pero haciendo todos estos supuestos que pueden suponerse que son un poco heroicos. Entonces, la idea es que el modelo general es este. Entonces, la idea es que condicional o sea, suponiendo que puedo hacer esta estimación y haciendo supuestos anteriores, la idea es que esto es un modelo conditional logic. Por eso se llama modelo logic mixto o mixed logic model. O sea, un mixed logic model es un ejemplo de coeficientes aleatorios. Pero nada, o sea, hay que de todas formas hacer algunos, como se darán cuenta, estos pasos anteriores, toca hacer un par de supuestos un poquitito heroicos, creo yo. Además, suponer independencia, digamos, no sé, suponer que hay independencia de la heterogeneidad no observada respecto a las alternativas me parece medio fuerte. Pero bueno, sí, se relaja la IA. No sé, o sea, buena pregunta. Si me dirán, ¿cómo puedo probar que se relaja la IA? Buena pregunta, no estoy seguro. Lo que se puede hacer, me parece a mí, después de haber hecho todo esto, a pesar de todo lo que está escrito acá, es pensar en términos de datos de panel. Me parece que eso tiene sentido. O sea, acá estamos suponiendo que en vez de que tenemos un conjunto de decisiones que toma un individuo, un conjunto de individuos, estamos suponiendo que sí seguimos a los mismos individuos a través del tiempo. Eso me parece que en ciertos contextos seguramente puedo tener datos buenos. Qué sé yo, en Amazon, en Mercado Libre, supongo que sí tienen buenos datos de los mismos clientes haciendo diferentes compras. Entonces, en ese escenario probablemente esto sirve. Entonces la idea es que tenemos alguna elección que el individuo elige y tenemos variables explicativas. ¿Okay? O sea, la idea es que ahora vamos a tener una heterogeneidad no observada que dado que tenemos un panel lo podemos modelar mejor. Entonces podemos explicar un modelo con C, que la heterogeneidad, en este caso C sombrito, C negrita va a indicar la heterogeneidad no observada. ¿Okay? Entonces, queremos modelar esa probabilidad en términos de las opciones de los que varían a través de los individuos y el tiempo y a través de los individuos. Y estamos, no sé por qué, acá lo quiere volver independiente. O sea, claro, porque quiere hacer que no haya una estructura temporal. Por eso desaparece el T. O sea, eso básicamente. Entonces, básicamente, este modelo está suponiendo estricta exogeneidad. ¿Ok? Me parece que es medio fuerte, pero bueno. O sea, vamos a suponer esto por el momento porque si no ya es complicado el modelo, incluso suponiendo estricta exogeneidad. Básicamente lo que estamos suponiendo es que si nosotros estamos utilizando X de las características de los individuos, la opción en el momento T, es lo mismo que tomarla en cualquier otro periodo del tiempo. Eso es estricta exogeneidad. ¿Okay? Entonces la idea es que podemos modelar un modelo multinomial logic, ML, con una sola fuente de heterogeneidad de esta forma. Esto es básicamente lo que estamos haciendo en un modelamiento igual al que habíamos hecho en multinomial logic, pero estamos agregando algún grado de heterogeneidad de los individuos, porque esto es para panel. ¿Okay? Entonces, y de nuevo, o sea, igual, por eso yo, antes de pasarme a esto, yo les mostré los modelos Logit y Probit para panel. Estamos haciendo lo mismo en este escenario, solamente que en vez de tener que elegir entre 0 y 1,
estamos eligiendo entre un 0, 1, 2, 3, 4, 5, J. Eso es lo mismo que estamos haciendo. Entonces, y al igual que antes, lo que nos toca hacer es modelar esa heterogeneidad no observada. Eso es lo mismo que toda la vida. Lo que normalmente la gente hace es suponer, por ejemplo, como en este caso, que es normal, digamos, y que depende de esto que tenemos acá. Y esto es lo mismo que ya hemos tenido toda la vida. Esto le llaman, que Bull le llama Mundlack, mecanismo Mundlack Flemme, una cosa así. Básicamente eso es tomar las características del individuo a través de todo el tiempo y meterla en la regresión y chao, y sale. ¿Ok? Es un subconjunto de estas regresores que cambia a través de I y T y obtener entonces los promedios a través del tiempo. Eso es lo que estamos haciendo. El problema es que, no sé por qué, es una buena pregunta, esto no tiene una solución cerrada, o sea, básicamente no tiene resolución. Y computacionalmente, porque ese es el problema, cuando no tenemos solución cerrada, lo que hace la máquina es iterar, la máquina va probando hasta que llega algo. Puede ser que no llegue a nada. Puede ser. En cambio, se pueden hacer más supuestos, ¿ok? Adicionales para que esto sea más fácil, ¿ok? Eso es lo que se puede hacer. Básicamente lo que la gente hace, me parece que esto sí es más amigable. Es decir, mire, lo que usted haga un modelo multinomial, ya, y simplemente agregue en la regresión los promedios a través del tiempo para los individuos y eso sale. Eso es lo que hace. Esto se llama multinomial logic agrupado. ¿Ok? Básicamente estamos haciendo como pool OLS, digamos, solamente que estamos agregando los promedios a través del tiempo y sale. Digamos. Y obviamente hacemos eso robusto de heterogeneidad serial, correlación serial, perdón, y permite más flexibilidad en la cosa. Obviamente que todo eso que estamos haciendo, el inconveniente que tiene, es que nos impone la IA. Eso sí, es el gran problema que tiene esto. Pero no en los efectos marginales promedio. Esa es buena pregunta. No sé por qué en los efectos marginales promedio no nos molesta. Básicamente, cuando hagamos el cálculo de los efectos marginales promedio, la IA no nos va a molestar. Nos va a molestar en las probabilidades, pero no en el efecto marginal promedio. ¿Por qué? No tengo idea. Eso no me vayan a preguntar de por qué. Y además, bueno, y lo último, digamos, es que sí me permite toda esta estructura, así bien sea un poco raro, me permite agregar características de las elecciones. Entonces, este me parece que es un buena cosa simple, digamos, como para modelar, si tienen un dato de panel, lo que pasa es que conseguir datos de panel de individuo a través del tiempo, eso es complejo. Esa parte a mí me parece difícil. Tienen muchas opciones que los individuos vayan tomando a través del tiempo. Esa parte que me parece bien complicadita. Pero dado el escenario, como les digo, que puede hacer en Mercado Libre, en Amazon, en Avi, pero por ejemplo, si tienen datos de usuarios, si los usuarios van, por ejemplo, en las plataformas estas, o sea, cuáles son las probabilidades en Rappi, por ejemplo, que la gente haga una compra, digamos. Entonces, ¿qué hace que ciertas características la gente de las opciones o de los individuos, que en ese caso yo creo que tienen poco datos de los individuos, pero sí de las elecciones? ¿Cuáles son los productos que la gente está eligiendo? Entonces, ahí sí tienen buenos datos de las opciones. Pero bueno, esto es promedio a través de los individuos, entonces ahí no sé. Sería buena pregunta. Pero es una alternativa interesante. Una alternativa interesante. Lo que estoy corriendo en estos momentos, vamos a ver si ha terminado de correr, es una serie de datos sacados de Hans. No, en esta sección yo estoy siguiendo fuertemente a Hans. Estos son datos a una encuesta que le hacen a viajeros de negocios canadienses sobre sus opciones de viaje en el recorrido Toronto-Montreal. Entonces, este es un buen ejemplo donde uno dice, bueno, puede surgir una encuesta, que a la gente le preguntan, por ejemplo, le podrían preguntar en una agencia de turismo, qué sé yo, en Booking puede ser, que uno tenga buenos datos de los lugares a donde la gente hace turismo, o en este caso una encuesta, o sobre opciones de viaje. Entonces, lo que la gente hace es un individuo que elige un viaje específico. Entonces, le dan diferentes opciones para ir de Toronto a Montreal, que son dos ciudades canadienses. Creo que están bastante distantes, pero son dos ciudades grandes. Entonces le preguntan a la gente en qué eligió hacer el viaje. En tren, en avión, en autobús o en automóvil. Esas son las 4 elecciones. Entonces son básicamente viajes de larga distancia entre dos destinos diferentes. Pero lo que es de interés en este contexto es cuál es el medio de transporte que eligió. ¿Ok? Esa es la idea.
Entonces, vamos a tener diferentes alternativas que sí se pueden, claro, o sea, yo entiendo la idea, o sea, cada uno cruza datos. Y uno dice, bueno, yo tengo lo que la gente me va respondiendo, pero yo sí tengo, por ejemplo, cuánto sale el tren en ese recorrido, o el avión en ese recorrido, o el autobús en ese recorrido, o sea, o por lo menos la distribución, seguramente, o le puedo hasta preguntar a la persona, si la persona me quiere decir, cuánto se gastó usted en ese medio de transporte, eso también puede servir. Y seguramente le preguntan diferentes cosas, seguramente el sexo, la edad, algunas cosas seguramente también le preguntan. El tiempo, esto también puede ser interesante. El tiempo, claro, porque eso puede ser una variable clave. ¿Cuánto se demora uno con cada medio de transporte? Una cosa es demorarse en tren, otra cosa es demorarse en avión, otra cosa es demorarse, eso pone una variable clave. El ingreso, obviamente la gente en NASA de altos ingresos va siempre en avión porque le da igual el costo, digamos, pero otra gente sí puede ser lo que quiere decir una variable binding. Pero esto sí es del individuo, entonces fíjense que es interesante porque estas dos alternativas, sí son, estas dos variables son de las alternativas. La tercera ya es del individuo. Fíjense cómo cambia un poquito la elección. Y lo último es si la persona está yendo hacia el punto urbano o a las afueras. ¿Ok? Si el punto final del viaje fue un centro urbano o no. Una binaria. Entonces esto también para agregar que uno puede hacerlo con binarios. Todo el análisis de esto que estoy corriendo está en este archivo que se llama multinomiales.do. Yo ya lo he puesto en el Teams, no estaba en Teams. Ya está en Teams. Vamos a ver cómo va corriendo. Vamos a ver qué tan avanzado va. Y cuánto se ha demorado en correr. Miren. Y eso que lo he puesto a correr desde que llegamos. Desde hace una hora. Y sigue corriendo. Sigue corriendo. Va en la iteración 36, 37. Eso es lo que voy a ver. ¿Cuántas variables tiene? Esto es General Multinomial Probit. General Multinomial Probit. Tiene la variable opciones train y air. Solamente dos alternativas. Y tiene dos variables. Income y urban. ¿Ok? ¿Cómo así? Bueno. Vamos a ver diferentes modelos. Bueno, voy a ver el código. Entonces, vamos a ver los primeros. El Conditional Logic. Recuerden, Conditional Logic es para impone la IA. ¿Ok? Entonces, primero que nada, yo le tengo que decir a Stata, hay una cosa que le puse acá, help cmset, creo que lo tengo abierto acá. Le tengo que yo decir a Stata que es un modelo de elección. Entonces, todos usan modelos de elección. Yo sí le tengo que, por eso se llama CMSet, es Choice Model Set. O sea, yo le tengo que decir que una base de datos que es de elecciones. ¿Ok? Eso es número uno. ¿Por qué? Porque para que yo le digan eso, y fíjense que me da cortes transversales, panel. ¿Ok? Entonces hay diferentes estructuras. Y eso me abre estos comandos que todos son los que voy a usar. Si yo no lo declaro, Stata no lo entiende. Es como declarar serie de tiempo. Si yo no le declaro que es serie de tiempo o panel, no me abre esos comandos. Yo le tengo que decir a Stata es de elección. Si no lo... Ese es un buen punto, sí. Eso es lo que... Por eso he hecho un browse. Está corriendo, pero no importa. Así es como se ven los datos. Es que es una buena pregunta. Fíjense cómo es la estructura de datos. Acá el caso es el individuo. ¿Ok? El caso es el individuo. La alternativa es train, air, bus, car. O sea, es que está con un label. Está con un label. Lo que dice choice es la elección que finalmente tomó. Entonces, ¿cómo tiene que estar estructurado esto? Tiene que estar de forma tal que el individuo tiene todas las opciones a su disposición. La distancia es la misma, eso sí no va a cambiar, porque la distancia allá, para que esto lo puedo generalizar a más, o sea, simplemente acá estamos siendo un solo destino. Podrían ser muchos destinos que yo quiera modelar. Pero sí lo que va a mutar de alternativa a alternativa es el costo. Eso sí va a mutar de alternativa a alternativa. ¿Ok? El costo. ¿Cuánto cuesta cada una de las opciones? Entonces, una cosa es el costo del tren, otra cosa es el costo de ir en avión, otra cosa es ir en el bus y demás. El tiempo. In time, ¿cuánto se demora? Yo creo que eso es en minutos. Entonces, lógicamente, en avión es el más rápido. Creo que eso está en minutos, 56 minutos.
En tren son 215 minutos, en bus son 301 minutos y 262 minutos en auto. Y fíjense que en el resto de las opciones eso se va repitiendo. Pero eso tiene sentido. Se supone que el tiempo y el costo es el mismo. Out time, ¿qué era out time? Creo que el tiempo perdido, creo que es out time son los tiempos perdidos que uno tiene. Por ejemplo, o sea, exacto, o ir al aeropuerto. Fíjate, en cambio, car es 0. Pues claro, yo me subo al auto, no hay tiempo muerto, digamos. En cambio, en los otros sí. Hasta que yo me vaya a la terminal, hasta que yo, o sea, eso, el famoso tiempo muerto, esos tiempos muertos. Es decir, de hecho, yo a veces yo hago esos cálculos, incluso cuando yo elijo destino, yo hago esos cálculos, porque yo no, pero es que entre ir yo en el auto e irme en avión, que hay veces que ciertas distancias me demoro lo mismo. Pues hasta que voy hasta el aeropuerto y hasta que tomo el avión, hasta que aterrizo, me demoro lo mismo. O sea, entonces, ese es un buen punto. En cambio, fíjese que income es lo mismo en las 4 opciones. ¿Por qué es el mismo en las 4 opciones? De la persona, exacto. ¿Okay? Entonces eso como para que tengan claro cuál es la estructura que tiene que tener la base de datos. ¿Okay? Se ve una estructura un poco aburrida, pero es medio obvio. Pero sí tiene esta estructurada así, es un punto importante, para que a Stata le guste. Para que a Stata le guste. Si a Stata yo no sé la estructura así, a Stata no le gusta. Va de error. A ver si no, esto no es un modelo de elección. ¿Okay? No es un modelo de elección. ¿Okay? Entonces, sigamos. Entonces yo sí le digo case es los individuos. Case. Me voy a poner ID individual porque estoy tratando de respetar lo que hace Hans. Y alternative. Alternative son lo que la gente elige. Al final son como 4 binarias al tiempo. Exactamente, sí. Son como 4 binarias al mismo tiempo. Y esa es la realidad, ¿no? Que al final del día vos tenés 4 opciones a tu disposición. Pero terminás eligiendo una. Es que yo asigno una probabilidad. Exactamente. Eso es lo que vos estás tratando de hacer. Una probabilidad cada uno. Entonces, lo primero que vos podés hacer acá, fíjate, una vez que ya hemos hecho todo esto, si le pongo Choice Model C Logit. Choice Model C Logit, ese es el comando. Y le estoy diciendo, la dependiente es Choice. Choice es la binaria de lo que me está eligiendo acá. Las demás es un label. O sea, son las alternativas que tiene a su disposición la gente. Pero Choice es lo que finalmente la gente elige. Entonces yo sí lo tengo que poner a Choice como la dependiente. ¿Ok? Después lo que le pongo ahí es Cost. Cost es in time, eso depende de la alternativa. Entonces acá yo le estoy diciendo variables que varíen. Eso es importante porque es parte de la sintaxis del comando. Siempre hay que leerse la sintaxis del comando. Acá porque yo me la conozco. Pero siempre que ustedes van a hacer un comando nuevo hay que leerse la sintaxis. Entonces acá lo que me está diciendo es, esas dos variables son variables que cambian por opción, pero no entre individuos. La alternativa base, porque eso sí es lo mismo que cualquier multinivel, siempre tengo que elegir alguna categoría base. Alguna. O sea, eso sí es obligatorio. Bueno, en este caso elegí tren, pero podría elegir cualquier cosa. O sea, es simplemente por elegir uno. Porque la idea es la probabilidad de yo elegir X opción versus elegir tren. ¿Okay? Es una probabilidad relativa. Exacto. Y case vars son las cosas que varían por individuo, pero no por opción. Como income y urban. ¿Ok? Income y urban. O sea, eso sí depende del individuo. El ingreso del individuo sí variaría por el individuo. Y a dónde va, si al final del día se fue a un centro urbano o no, también depende del individuo. Entonces sí le tengo que decir eso a Stata. Afortunadamente, esto sí corre rápido. Esto corrió desde que llegamos. O sea, esto sí corre rapidísimo. Fíjense acá al comienzo, lo voy a poner acá para que el Stata no me vaya a mandar para abajo. Esto corre en una fracción de segundo. Corre súper rápido. Está acá arriba. La primera de todas estas. Acá. Entonces, esta es el log likelihood. Me dice ahí clarito, conditional logic choice model. Hace una estimación de log likelihood. Me está diciendo clarito el case ID, es case, número de observaciones. Me tira una salida muy parecida a la de toda la vida con log likelihood. Y me está diciendo acá, fíjense, alternativa, cost in time, air, income urban, income urban, income urban. ¿Ok? Entonces ahí me está tirando toda la salida.
y lo puedo guardar si yo quiero. Pero, ¿Cómo lo leemos ahí? no, es un enredo porque básicamente estos coeficientes, Totalmente tal vez igual es un logic de esos. exacto, Que estamos viendo. Porque dice choice y esto costing time son las variables independientes que no varían. claro, acá tiene que ver con las variables que tienen que ver con cómo cambian entre alternativas, cost e in time. ¿Okay? Las que Para cambian eso, la alternativa. exacto. Entonces, esto es lo que me va a sacar ciertos coeficientes. Ya lo vamos a ver con el efecto, como el efecto marginal promedio. Entre individuos, exactamente. Entonces, ¿cómo lo podría? Igual sí se puede interpretar como pues, igual la dirección de la probabilidad. La dirección del coeficiente. Exacto, sí, exacto. A eso quería ir. O sea, puedes elegir, digamos, decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que elijas cierta alternativa? Sí. El aire, digamos, Uh-huh. pues hay una dirección positiva si tengo más ingresos. Sí, claro, que tiene sentido. En vez de irme en tren. Exacto. En vez de irme en tren. Claro, En vez de irme en tren. Con respecto. Exacto. Por eso la base. Claro. La base siempre es importante. La base siempre es importante. La base Es siempre es importante. Sí. Y ahora el bus, en comparación con el tren, entre más ingreso vaya, pues, en comparación con el tren, yo prefiero como no subir el bus, tengo más ingreso. Exactamente. Exactamente. O subirme O prefiero subir más, pero al contrario. No me quiero subir al bus y prefiero el tren. Digamos, lo puedes leer así. Si tengo más ingresos. Es más inferior el bus. En cambio, el auto, fíjate, el auto, bueno, está justo ahí. El auto sí te da positivo. Entonces, vos si más o menos tenés ingresos, vos preferís irte en el auto que irte en el tren. ¿Por qué? Buena pregunta. O sea, no tengo idea. Bueno, y después de eso, típicamente, como este es el modelo original, como siempre sabemos, log likelihood. Pero generalmente uno le va a gustar sacar el efectos marginales promedio. Eso sí se puede. ¿Ok? Puedo hacer la misma estimación, afortunadamente esto corre rápido, y sacar de ese mismo modelo, por ejemplo, el efecto marginal promedio del costo. Y yo puedo elegir que el outcome sea train. El outcome sea train. Y la alternativa sea train. Eso sí lo puedo hacer. Es interesante, digamos, que yo puedo jugar con los efectos marginales promedio una vez estimado el modelo. Entonces, por ejemplo, acá me dice cuál es el efecto. Hay que leerlo, no, así, ¿no? La alternativa es irse en tren y el resultado es irse en tren. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que yo me vaya en tren, dado los diferentes niveles de costo que yo tenga? Entonces, a medida que es más caro, veamos, la probabilidad de que yo elija el tren, en vez de elegir cualquiera de las otras opciones, es el chiste, digamos, es negativo y estadísticamente significativo. Y lo puedo leer más claro. Esto es como, creo que está en dólares canadienses. Entonces, cuánto cuesta $1 más, la probabilidad de que yo elija el tren baja en 0.3 puntos porcentuales. La probabilidad de que yo elija el tren. Yo puedo hacer lo mismo con los demás. Puedo guardar eso, puedo agregar también, volver a correr el modelo. En todos los casos, si tengo, antes de correr el efecto marginal promedio, tengo que volver a correr el modelo. Acá puedo hacer también el tiempo. Si se demora mucho más el tren, digamos que hay una demora en el tren. Entonces, acá yo puedo sacar, si se demora más el tren, yo obviamente, probabilísticamente hablando, voy a elegir con menos probabilidad el tren. Y así puedo jugar con todas las otras opciones. Efecto marginal promedio de elegir, perdón, porque puedo ya acá elegir, hasta puedo elegir relativo, que era lo que decía al comienzo. Puedo elegir el tren o puedo elegir una alternativa contra otra. No hay ningún problema. Estos modelos en ese sentido son útiles una vez que yo ya hice la estimación del modelo. Por ejemplo, acá abajo yo le puedo decir el tren respecto al auto. O le puedo decir el tren respecto al avión. El tren respecto al avión, tren respecto al tren. Yo puedo hacer probabilidades relativas, es súper útil esto para ese tipo de cosas. A ver qué más tengo acá. Bien, vamos a seguir viendo el código. Todo eso corre súper rápido. Todo esto corre hiper rápido. Multinomial Logic, no, lo que ya estaba abajo. Entonces acá puedo calcular, eso es lo que quiero mostrarles acá en el código.
los efectos marginales promedio, bueno, lo quiero mostrar directamente dentro de Stata. Bueno, sigue corriendo con los otros modelos más complicados. Acá está el DUFAL. Entonces, acá son los efectos marginales promedio, digamos, de elegir el tren, sobre la probabilidad de elegir el tren, o probabilidades relativas, de elegir el tren versus el bus, el tren versus el bus, el tren versus el auto, y así sucesivamente. Una vez corrido, habiendo ya hecho el modelo, ¿cierto? Porque el modelo es exactamente el mismo en todos los casos. El modelo es el mismo exactamente. Lo que estoy cambiando es que estoy haciendo en el margins. Y me lo estoy guardando y puedo ver eso en una sola tabla. Una sola tabla. Espero encontrar la tabla en la salida de Stata. A ver. Ya está. Por ejemplo, puedo ver la salida del Lochit, si quiero. Esa es la salida del Lochit, pero como sabemos, siempre leer esa salida es complicado. Lo que generalmente a la gente le gusta es ver efectos marginales promedio. O lo que decíamos recién, también podríamos calcular, para que no lo he hecho, en vez de efectos marginales promedio, podría interesarme probabilidades estimadas, para que no es lo que he hecho aquí. Entonces, acá son la probabilidad de elegir el tren, en general, versus el costo y el tiempo de ir en tren. ¿Okay? Entonces, eso es bien interesante. O puedo estar interesado en otra probabilidad, que es lo que tengo más abajo. Puede ser, qué sé yo, el auto. O sea, la probabilidad de elegir el auto respecto a las variables. Entonces, esos son los efectos marginales promedio de elegir el auto. Entonces, cuanto es más caro, veamos, elijo el auto respecto, y acá está el tiempo, ¿ok? En los dos casos. Y yo creo que es el tiempo, si es cambia, siempre hay que ser cuidadoso en eso. Yo creo que ese último es la probabilidad de usar el auto. O sea, si cambia el precio del tren, la probabilidad de que yo use el auto. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno está haciendo. Train, outcome train, alternative car. ¿Ok? Entonces hay que tener ese tipo de claridades. Fija bien, o sea, ese costo creo que es el costo del tren y está el tiempo del tren, no el tiempo del auto. Pero ya me fija bien. Entonces siempre hay que tener ese tipo de cosas bien claras a la hora de correr estos modelos. Todos los otros modelos que, miren, ahí tengo el Simple Multinomial Probit, ahí tengo General Multinomial Probit, tengo Nested Logit, acá están los anidados, no creo que vaya a terminar de correr para hoy. Todo esto, pues muy largo y se demora mucho. Entonces, acá son los otros modelos que relajan la IA. Y acá están los comandos. Simple Multinomial Probit, General Multinomial Probit. ¿Ok? En este caso, que es lo que estoy haciendo, a ver si me acuerdo. La idea es que acá le estoy diciendo la correlación, hágala como si a usted se le ocurra, la correlación independiente, eso como para que sea fácil. Supongo que es homociástico y puntos de integración, ¿ok? Y la alternativa base, igual que la anterior, es el tren. Y acá tengo, igual que antes, tengo las variables que mutan por elección y estos son los que mutan por individuo, muy parecida a la sintaxis. Lo que cambia acá es el tipo de modelo que estoy corriendo. ¿Okay? Simple Multinomial Probit, y este es el General, que es el más general, por eso está demorando una eternidad, porque básicamente acá no le estoy poniendo que la correlación sea independiente, sino que estoy dejando que la estime, la correlación entre la heterogeneidad no observada. Pero por eso está demorando una vida. O sea, es súper lento, que era lo que ya sabíamos, eso es lo que nos decía la presentación, que iba a ser súper lento. Y además le estoy diciendo acá que sea homociástico, que son esas distribuciones de la heterogeneidad que lo suponemos constantes, eso es lo que estamos diciendo ahí. Pero podemos hacer las mismas estimaciones que antes, o sea, suponer el tren versus el tren, o sea, in time, el cost in time, y acá suponer las diferentes alternativas. Podemos hacer los mismos margins que antes, una vez se estima el modelo, para que el modelo, se dan cuenta, se va a demorar largo rato en correr. Y creo que de hecho todavía está en este General Multinomial porque es el más difícil. A Stata le cuesta un montón. Y bueno, los margins ni hablar. Los margins también se demoran un montón porque tiene que hacer muchas. Creo que está el general. El general es el que empezó a correr
Bueno, hemos empezado la clase ya hace hora y media, más o menos, hora y 20. Entonces acá es donde está, se demora un montón. ¿Cuántas iteraciones tuvo que hacer? 47 iteraciones, es un montón, en términos de iteraciones. Entonces acá nos está haciendo la estimación. Entonces acá las alternativas, digamos, bueno, la alternativa de la variable, el punto de iteración, y nos saca un modelo bastante, o sea, una salida muy parecida a la anterior, con la diferencia que acá sí está suponiendo cierto, eso es lo que está calculado acá, el grado de correlación entre las alternativas. ¿Okay? Entonces eso es lo que me está diciendo. Y acá la estimó Stata, no le impuso. O sea, en este otro caso, fíjense, no me dice nada, simplemente porque acá, en el comando, está impuesta la correlación, digamos, entre las alternativas. Entonces el otro, el multinomial, es el más complicado, por eso se demora una vida. Y los margins, los comandos margins también son hiper lentos. Fíjense, o sea, se demora un montón porque básicamente el modelo tiene que ir estimando las probabilidades para todo y andar haciendo estas estimaciones de los efectos marginales, por ejemplo, promedio, para cost, para in time, en todas las observaciones y recién alargarme un número. Entonces, por eso va tan lento. O sea, este margin de estos modelos no lineales se puede demorar un largo rato. Y todavía falta que corra, miren lo lento que es, los nested. Falta nested y falta mixed. Pero fíjense que son comandos diferentes. En este dice nested logic type, acá donde yo le estoy diciendo el anidamiento. Les digo, esto es una restricción simplemente para que esto corra rápido. Si uno no le pone la restricción, que es el segundo punto, este que está acá, si uno no le pone esta restricción, esto es básicamente una restricción de la correlación entre opciones. Si uno no le pone esto, que es lo que está puesto acá, constraints 1, que es lo que está aquí, si yo no le pongo esto, se demora una vida. O sea, ¿y qué es lo que está acá? Y esto se va a demorar una vida. Todo esto es lentísimo, todo. Y esta parte también. Digamos, acá vuelvo al Mixed Logic, acá le digo CM Mixed Logic, Choice Cost, muy parecido que antes, solamente que esto de nuevo es todo bien lento. Y es, bueno, y cumple con las características que acabamos de ver. Entonces es nested, casi creo que está en el mismo orden que hemos explicado los modelos. Entonces está el no logic anidado, que es lo que ya está, el multinomial probit, que es lo que están corriéndose al comienzo, viene el anidado y después viene el mixed logic, que es trata de hacer esto de los coeficientes aleatorios. Pero es como para que se entienda en términos de cómo están escritos los comandos en stat. ¿Ok? Entonces lo que les voy a pedir, que obviamente, porque no creo que lleguemos no creo que termine de correr, estamos bien de tiempo, y además y en términos de los temas que hemos cubierto. Yo quería empezar hoy con el otro tema, pero no importa, estamos más que sobrados, pero no va a terminar de correr, no va a terminar de correr, evidentemente. Pero lo hice completamente a propósito, para que se den cuenta lo lento que puede ser. Quizá con otro software, como bien dice Carlos, quizás con otro software uno tenga otra suerte, pero con Stata, al menos el Stata básico, y una compu bastante potente como esta, no es rápido. No es rápido esto. Creo que no sé si hay formas de acelerar esto, además, no tengo idea. Entonces lo que les voy a pedir es, traten de correrlo en sus casos. O sea, lo que acaban de dar cuenta es que se va a demorar. Se va a demorar. Se va a demorar. Y el taller que tienen con estos ejercicios es básicamente modificar un poquito las cosas. O sea, correr los mismos modelos, pero modificar, por ejemplo, el anidamiento. Entonces, corran el modelo anidado. Fíjense cómo cambia, digamos, respecto. Eso es lo máximo que les voy a pedir. O sea, que se fijen qué tanto cambian los resultados, si cambian un poquito el anidamiento y cosas por el estilo. No, 9 no, 8. ¿No está el 8? ¿No está el 8? ¿No les he pedido? ¿No les he pedido esto? Es lo que se pierde. Entonces se lo voy a poner para el otro taller entonces.
En el 8 no se los he puesto. Los datos que- Eso está en... No, eso sí está. Eso sí estoy seguro. Kappelman está en Hansen. Creo que datos de Hansen. Hay una parte donde les puse Hansen. Entonces, acá no les puse multinomial. Mail, UNPS. Koppelman. Acá está. Koppelman. Ahí está. Ahí está. Koppelman. Entonces es eso, o sea, es correr el Probit, pero cambia algunas cositas, o sea, es esos mismos comandos que tienen ustedes, pero cambiándole algunas cositas. No es más que eso. ¿Okay? Ver qué tanto cambia. Se va a demorar. Entonces no esperen a última hora por ponérselo a correr, porque se demora a correr. ¿Okay? Entonces háganlo, por favor. Pónganlo a correr cuanto antes. O pónganlo a correr a la noche, se van a dormir. Se van. Error. Exacto, también pasa. Claro, también pasa. Lo que hemos estado dejando corriendo cosas, pasa. Entonces sí les he puesto ahí en el octavo cosas en ese sentido. Pero es tomar lo que yo les digo, es tomar el código que ya tienen, y cambiarle una que otra cosita. No es más que eso. No les estoy pidiendo ni otra base de datos, ni otro comando. Es muy parecido. Es muy parecido. Y eso sí, todo lo que les estoy mostrando es un punto importante antes que me olvide. Esto es en Stata 17. En Statas más viejos, toda esta cosa de estos comandos no existe. Ese cmset es una cosa que surgió con Stata 17. Entonces les toca tener Stata 17 o 18. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Si no, nada de esto es cierto. ¿Ok? Y es para el viernes. ¿Cómo? Es para este viernes. Y es para este viernes. Para este viernes. Parece que leer los talleres. Bueno, póngase esta noche. Lo hacen corriendo. No es muy difícil lo que tienen que hacer. No son unos ejercicios súper difíciles. Pero se va a demorar, eso sí. Se va a demorar. En la Jabriena da acceso. O sea que sí se puede. Sí se puede. Listo. Sí, casi me olvido de avisarles que esto tiene todo con Stata 17. Sí o sí. Sí o sí. No sé si se puede hacer con otras versiones fijas de Stata. Creo que no. O por lo menos no con estos comandos. Eso es más que seguro. La clase que viene entonces vamos a empezar con principios de evaluación de impacto. Principios nada más. Esto también está, ya les he subido principios de evaluación de impacto. Varias presentaciones ya las tienen en Teams. ¿Ok? Ya están subidas en Teams. Tienen esta regresión discontinua, está ahí evaluación de impacto y regresión de discontinuidad. Entonces vamos a cubrir primero principios de evaluación de impacto y ahí vamos a pasar a regresión de discontinuidad. ¿Qué cosa? Principio de evaluación de impacto. Regresión discontinua sí es de Bernal y Peña. Sí es del libro de ellas. Este no. Este lo he sacado de Mostly Harmless Econometrics. Mostly Harmless Econometrics. Sí. Pues me parece que ellos hacen un buen trabajo, digamos, de explicar lo elemental. Entonces voy a sacar cosas de ahí. Y voy a hablar también cosas mías, o sea, cosas de lo que yo he aprendido en este tiempo. Pero sí, o sea, entonces evaluación de impacto de Angry Pichke, revisión de discontinuidad de Bernal y Peña, y control sintético, en cambio, del paper de Abadi. Sí, que está mucho más nuevo que todo lo que he leído. Entonces, como para que sepan más o menos de dónde he sacado cosas de diferentes lugares. Listo. Listo. Entonces llegamos hasta ahí, porque evidentemente esta cosa no va a terminar de correr. Bueno, ahí está, justo ha empezado con anidado. Recién empieza con anidado. Bueno, ahí está, acaba de salir un error. Bueno. Porque hay que dropear el tipo aquí, porque es otro anidamiento. Bueno, eso les puede pasar. Pero bueno, acá para que vean, ya que antes de que nos despidamos, fíjense, esto es anidado. Por razones que no entiendo, esto también lo hace Hansen, a uno le toca medio hacer estas variables medio extra,
para poder agrupar las variables. Me parece un poco extraño hacer eso. Me parece que ya la gente de Stata lo debería tener organizado a eso, pero está hecho así. Acá le estoy diciendo en logit type, new variable type is generated with two groups. Esos son los dos grupos que estoy agregando. Entonces estoy agregando un grupo que es solamente car con er. Entonces car o er, pues esa vara normalmente significa o en Stata. Y train bus es train o bus. Entonces estoy agrupando auto con avión y el otro es tren con bus. Entonces hay dos grupos que estoy agregando acá y eso me lo está poniendo aquí. Y le estoy poniendo simplemente acá una restricción para que el tau, creo que el tau es ahí, sea 1 entre tren y bus, o sea, para que sea una correlación perfecta, o sea, no sé para qué, pero es para que corra rápido, perdón. Y acá le estoy poniendo constraints 1. Si no, ese tau lo tiene que estimar. Cuando lo tiene que estimar, se demora una vida. Y acá está muy parecido a la estructura de antes, con la diferencia que acá sí le tengo que decir, y eso es lo que a mí me parece medio extraño, que a uno le toca hacer eso, le tengo que decir air income, tengo que decir car income, o sea, las interacciones. Es medio raro hacer esas interacciones. Urban, alternative, y se lo tengo que agregar acá. O sea, parece medio raro, pero así es como está escrito y eso siguiendo el código de Hansen. Parece medio extraño tener que hacer esto, pero está hecho así. Y después lo que corre acá, y fíjense, acá me está diciendo tree structure specified for the nested logic model. Entonces ahí me está diciendo, antes de correr, me está diciendo cuáles son los grupos que yo estoy suponiendo. Entonces estoy suponiendo air car, train bus. Esos son los dos agrupamientos, los dos nidos que yo estoy armando. Entonces el número y acá me está diciendo clarito, número de veces que la alternativa es elegida, número de observaciones a cada nivel. Y después de eso, después de haberme dicho eso, sí me corre el log likelihood y me dice acá nested logic regression, random utility model, room, case el case y demás, y corre acá. Con la diferencia que acá me mete estas interacciones con Urban. Yo creo que me está metiendo ese Urban porque debe ser que no, el comando no permite variables con i punto. Yo creo que es por eso. Me parece enredadísimo tener que hacerlo así. Y vuelvo a correr en todos estos casos. Y acá lo que está haciendo, claro, acá lo que debería haber hecho, está mal el código, tirar type y volver a generar uno nuevo, porque acá estoy cambiando los grupos, ¿puede ser? No estoy seguro. Bueno, o creo que ya están hechos. Creo que estos son los grupos originales. Bueno, pero con esto no es difícil, digamos. Yo creo que esto corre si uno le pone... Y el taller es cambiar el... Sí, este es el mismo, a ver. Es el mismo. Entonces yo le puedo poner acá esto, borrarlo, que corra. Esto creo que no se demora tanto. Ah, no, este sí se va a demorar una eternidad, porque no le estoy poniendo la restricción esa de tau 1. Creo que este sí se demora, este sí se demora, porque esa restricción sí es importante. Ah, vale, está corriendo desde el inicio. No, dio error por el type. Dio error por el type. Esto es lo que yo quiero que corra, solamente esta parte. Car air income not found. ¿Por qué not found si está acá arriba? Ah, porque empezó desde el inicio. Bueno, empezó desde el inicio. Qué sé yo, de aquí, esto. No sé cuánto se demore. No sé, ahí está haciendo el primer nested. Creo que este no se demora tanto. Y el segundo nested, ahí sí se va a demorar. Pam, 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 pam. Ese backed up normalmente significa que se va a demorar un poquito más. Pam, pam, pam. Ahí está, ¿ves? Entonces está diciendo no llego, me estoy desviando, entonces vuelvo a empezar.
Me estoy desviando, vuelvo a empezar. Y así. El 57, iteración 57, 58. Sí, acá sí se demora, precisamente porque le estoy sacando las restricciones de tau. Lo está haciendo más libre, entonces ahí vuelve a empezar. Entonces no. Ya. Entonces ahí corrió, no era tan grave. Yo creo que se iba a demorar más. Quizá hoy en día están un poco más, porque pasé de Stata 17 a Stata 18 hace poco. Vamos a ver, este último, y ya con eso cerramos, a ver qué tanto se demora con este último. Este es Mixed Logit. Mixed Logit. No, vamos a hacer los margin porque ahí sí ya nos quedamos a dormir aquí. No, ahí sí ya se empezó a demorar. Fitting Full Model. Creo que esto lo hace en dos partes. Creo que lo primero que hace es modelar la heterogeneidad, hace las estimaciones de la heterogeneidad y después pasa al segundo paso. Creo que por eso es muy lento. Log Simulated Likelihood. No concave. Cuando ya dice not concave, ahí se les tiene que saltar una alarma gigante, digamos, de que esto se va a ir para cualquier lado o no va a llegar a ningún lado. Y básicamente es que la función es muy plana. La función de maximización es muy plana, entonces no va a encontrar una maximización, entonces por eso le dice not concave. Entonces no. Llegamos hasta 10 por ahí. No, esto se va a demorar una vida. Entonces bueno, pónganse ahí a explorarlo a esto de hoy para el viernes. El examen. ¿Cuándo es? Lo vamos a hacer igual que la otra vez. Para la Para la casa, o sea, un paper. Ya se los voy a subir. Y